Hola a todos. Antes de arrancar con el tema de hoy, si les interesa entender cómo funciona el Estado colombiano y prepararse para los concursos de mérito, les invito a suscribirse a nuestro canal Soy Mérito, a que le den like a este contenido y lo compartan. Así llegamos a muchas más personas. Bueno, ahora sí, hoy vamos a hacer un recorrido, casi como un tour arquitectónico, por uno de los pilares fundamentales de la democracia colombiana, su rama judicial. Vamos a desglosar su estructura, desde sus cimientos hasta las altas cortes que la coronan. Y para empezar, ¿qué mejor que esta frase tan potente del artículo 228 de la Constitución? La administración de justicia es función pública. Miren, esto no es solo una línea en un papel, es la base de todo. Lo que nos dice es que la justicia no es un privilegio para unos cuantos, sino un servicio público al que, en teoría, todos deberíamos poder acceder. Perfecto. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta para este análisis. Primero, vamos a explorar esos cimientos del sistema. Luego nos preguntaremos, ¿quiénes pueden llegar a ser los guardianes de estas cortes? Después, nos meteremos de lleno en las grandes divisiones de la justicia, y para terminar, vamos a conocer la pieza más nueva de toda esta estructura. Entonces, empecemos por la base, ¿no? Como cualquier gran construcción, la rama judicial se levanta sobre unos cimientos, pero bien sólidos. Ojo, que no son de concreto ni de acero, sino de principios constitucionales que garantizan su fortaleza y su integridad. Y el primer pilar que sale de ese mismo artículo 228 es doble: independencia y autonomía. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues muy sencillo, que los jueces deben poder tomar sus decisiones sin que nadie los presione, y que la rama judicial tiene la capacidad de autogestionarse. Todo este diseño apunta a una sola cosa, que es crucial: asegurar la imparcialidad. Porque seamos sinceros, sin imparcialidad no hay justicia que valga. Ahora, los siguientes dos pilares son igual de vitales. El primero, el acceso. La justicia no puede ser un club exclusivo, ¿verdad? Sus puertas deben estar abiertas para todos. Y el segundo, algo que a mí me parece fascinante del artículo 228, que el derecho sustancial prevalece. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que importa de verdad es el fondo del asunto, la justicia real, no los meros formalismos o el papeleo. En otras palabras, el sistema está pensado para buscar la verdad, no para enredarse en trámites. Y claro, todos estos principios abstractos cobran vida en lugares como este. Estos edificios no son solo oficinas, son el hogar físico donde la independencia, el acceso y la justicia se hacen realidad todos los días. Bien, ya entendemos los cimientos, ahora hablemos de las personas que dirigen estas instituciones. ¿Quiénes pueden llegar a ser magistrados de las altas cortes? Bueno, les adelanto que no es un camino fácil. La Constitución pone unos requisitos súper rigurosos para garantizar que solo los más calificados lleguen a esos puestos. El artículo 232 es clarísimo en esto. A ver, además de ser colombiano de nacimiento, abogado y tener un historial limpio, se exige algo que es clave: 15 años de experiencia calificada. Y esto puede ser como juez, fiscal, un abogado litigante reconocido o hasta un profesor universitario. Lo que se busca no es solo el conocimiento teórico, sino una trayectoria, una reputación ya consolidada. Y aquí un dato crucial que viene del artículo 233. El periodo para los magistrados de las altas cortes es de 8 años. Y lo más importante de todo, no son reelegibles. ¿Por qué? Bueno, esta regla busca promover la renovación constante en las cortes, evitar que la gente se atornille en el poder y asegurar que siempre haya ideas frescas en el pensamiento jurídico. Muy bien, ahora sí, metámonos en el corazón de la estructura. La justicia en Colombia no es un solo bloque, ¿saben? Está dividida en grandes jurisdicciones. Pensemos en ellas como si fueran las salas principales de este gran edificio. Cada una tiene una función específica y súper importante para el equilibrio del Estado. Comencemos con la más amplia, la jurisdicción ordinaria. Su máximo tribunal es la Corte Suprema de Justicia. Esta es, digamos, la corte que se ocupa de la mayoría de los asuntos que nos afectan en el día a día, conflictos civiles como contratos o temas de familia, y los casos penales más comunes. Es, por así decirlo, el tribunal de cierre para la justicia cotidiana. Pero sus responsabilidades detalladas en el artículo 235 son enormes. Por un lado, funciona como tribunal de casación. ¿Qué es eso? Pues se asegura de que la ley se interprete y se aplique igual en todo el país. Y por otro lado, ejerce un control político de altísimo nivel. Es la Corte encargada de investigar y juzgar a los congresistas y a los funcionarios más altos del gobierno. Pasemos ahora a la segunda gran jurisdicción. A ver, ¿qué pasa cuando el problema no es entre dos ciudadanos, sino entre una persona y el Estado?
Pues para eso existe la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el Consejo de Estado a la cabeza. Su trabajo es ser el árbitro en esas disputas. Y lo que es realmente interesante del Consejo de Estado, según el artículo 237, es su doble función. Por un lado, es el máximo tribunal para resolver demandas contra el Estado, pero por otro lado, actúa como el consejero jurídico supremo del gobierno. Además, tiene el poder de anular decretos del gobierno si van en contra de la Constitución y decide sobre la famosa muerte política o pérdida de investidura de los congresistas. Y llegamos a la tercera jurisdicción, quizás la más conocida por su impacto directo en nuestros derechos, la jurisdicción constitucional. Su órgano de cierre es, por supuesto, la Corte Constitucional, la guardiana máxima de nuestra Carta Magna. Aquí la vemos. La sede de esta Corte no es solo un edificio, es el símbolo de la protección de la Constitución y de los derechos fundamentales que esa Constitución nos garantiza a todos los colombianos. Y esta frase del artículo 241 resume su misión de una forma perfecta y contundente. La guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Su único trabajo, su razón de ser, es esa: asegurarse de que ninguna ley, ningún decreto, ninguna acción del poder esté por encima de la Constitución. Así de claro. Y sus atribuciones demuestran ese poder. Miren, esta Corte puede tumbar una ley que aprobó el Congreso si considera que es inconstitucional. También revisa los fallos de tutela, protegiendo directamente los derechos de la gente. Valida los tratados internacionales antes de que empiecen a regir y, algo fundamental, actúa como el árbitro final cuando las otras altas cortes no se ponen de acuerdo. Y ahora vamos a explorar la pieza más nueva de toda esta arquitectura judicial. Es como si hubieran construido una ala nueva en el edificio para atender una deuda histórica con una parte fundamental del país, nuestro campo colombiano. Creada apenas en 2023, la jurisdicción agraria y rural nace con un propósito clarísimo. Como lo dice el nuevo artículo 238A, garantizar que la justicia de verdad llegue a las zonas rurales. Lo que hace es reconocer que los conflictos del campo sobre la tierra, el territorio, los recursos, son únicos y necesitan jueces y procedimientos especializados. Y esta parte es clave, porque nos muestra a quienes busca proteger esta nueva jurisdicción de forma prioritaria. No es una justicia genérica, para nada. Está diseñada pensando en las necesidades específicas de los campesinos, de las diversas comunidades étnicas del país, afrocolombianas, indígenas, rom y de las víctimas del conflicto armado. Poblaciones que, históricamente, la han tenido muy difícil para acceder a la justicia. Así que al final de este recorrido vemos que la rama judicial de Colombia es mucho más que un montón de edificios y jueces. Es un engranaje complejo, muy bien pensado, con pesos y contrapesos, donde cada jurisdicción, cada corte tiene un papel vital. Todo este sistema, desde sus principios más básicos hasta su ala más nueva, está pensado para cumplir un doble propósito. Por un lado, garantizar el equilibrio entre los poderes del Estado y, sobre todo, proteger los derechos y libertades de todos bajo el amparo de la Constitución. Bueno, llegamos a la parte final de nuestro recorrido por la rama judicial en Colombia. Hoy vamos a cerrar con broche de oro, viendo las jurisdicciones especiales, la Fiscalía General y también quienes ponen orden en la casa, o sea, los órganos de gobierno y disciplina. Vamos a arrancar con algo bien interesante, unas formas de justicia que funcionan al lado de los tribunales que todos conocemos. Y es que la Constitución es sabia, reconoce que no hay una sola forma de solucionar los problemas. Y esto nos lleva directo al artículo 246. Esto que ven aquí es importantísimo, es el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas. A ver, ¿qué significa? Que ellos dentro de su territorio pueden aplicar su propia justicia, con sus propias reglas y autoridades. Ojo, el único límite es que no pueden ir en contra de la Constitución o las leyes principales del país. Es una forma de coordinación, no es que una esté por encima de la otra. Ahora pasemos a otra figura que me parece fascinante, los jueces de paz. La misión de ellos no es tanto aplicar una ley al pie de la letra, sino resolver los conflictos de la comunidad en equidad. ¿Y qué es eso de en equidad? Pues es buscar soluciones que sean justas, que sean equilibradas para todos los involucrados, pensando siempre en la armonía del barrio o de la vereda. Y un dato no menor, pueden ser elegidos por voto popular. Imagínense, la misma gente elige a quien va a ayudar a resolver sus problemas. A ver, este punto es clave. Es una garantía fundamental para cualquier persona. Para que alguien tenga antecedentes penales, no es suficiente con que lo investiguen o lo acusen. No, se necesita una condena, con una sentencia de un juez, y que esa sentencia ya no tenga más apelaciones posibles, o sea, que esté en firme. Esto es lo que protege la presunción de inocencia y nos da seguridad a todos.
Bien, ahora cambiamos de tercio y nos metemos con una de las entidades más poderosas y conocidas de la rama judicial. Sí, hablamos de la Fiscalía General de la Nación, que es el organismo que tiene la tarea de investigar los delitos y llevar a los presuntos culpables ante la justicia. Aquí podemos ver cómo la columna vertebral de la Fiscalía. Está el fiscal general a la cabeza, claro, y su elección es un punto crucial para que sea independiente. Fíjense, el presidente propone 3 candidatos, pero es la Corte Suprema de Justicia la que tiene la última palabra y elige. Además, su periodo es de 4 años y no se puede reelegir, y maneja su propio presupuesto. Todo esto para intentar blindarla de presiones políticas. Aquí está, en una sola frase, el corazón de su trabajo, su misión principal. La Fiscalía tiene la obligación, el deber, de investigar los hechos que parezcan ser un delito, y si encuentra pruebas suficientes, debe ejercer la acción penal. En pocas palabras, es quien acusa en nombre de todo el Estado. Ok, aquí es donde la cosa se pone más interesante, porque vemos el cómo lo hace. La fiscalía no actúa sola, y eso es muy importante. Miren que para cosas delicadas, como detener a alguien, tiene que pedírselo a un juez. ¿Puede hacer allanamientos o interceptar comunicaciones? Sí, pero luego un juez tiene que revisar que todo se haya hecho legalmente. También son los guardianes de las pruebas con la famosa cadena de custodia, y además dirigen a la policía judicial. Es un poder gigante, pero como ven, tiene sus controles. Pero esperen, que el fiscal general, como persona, como cabeza de la entidad, tiene unas responsabilidades de un nivel, altísimo. Quizá la más importante es que es el único que puede investigar y acusar a los funcionarios con fuero, como congresistas o ministros. También nombra a su gente, puede tomar las riendas de cualquier caso si lo considera necesario y se sienta a la mesa a diseñar la política contra el crimen del país. Casi nada. Bueno, ya vimos quién juzga y quién acusa. Pero, ¿quién maneja la casa? ¿Quién se encarga de que todo ese aparataje funcione? De los recursos, de la carrera de los jueces, de la logística. Para eso, la Constitución creó unos órganos de gobierno. Y el principal órgano de gobierno es el Consejo Superior de la Judicatura. El gráfico lo muestra súper claro. Son 6 magistrados con periodos largos de 8 años para darles estabilidad. Y miren quiénes los eligen. Las propias altas cortes. 3 del Consejo de Estado, 2 de la Corte Suprema y 1 de la Constitucional. La idea es que haya un equilibrio de visiones desde la misma cúpula judicial. Sus funciones son, sobre todo, administrativas. Para que nos entendamos, son como los gerentes de la rama judicial. Se encargan de toda la carrera de los jueces y empleados, desde que entran hasta que se retiran. Preparan las listas de candidatos para que se nombren los jueces, miden qué tan eficientes son los juzgados y, algo fundamental, manejan toda la plata, todo el presupuesto. Pero no solo se quedan en la gerencia del día a día, van más allá, tienen un rol más estratégico. Ellos son los que deciden si en un municipio se necesita un nuevo juzgado. Pueden crear o eliminar cargos dependiendo de las necesidades, dictan los reglamentos para que los procesos sean más ágiles y hasta proponen leyes para mejorar todo el sistema. Son, en cierto modo, los arquitectos de la estructura judicial. Y para cerrar el círculo, ¿qué pasa si un juez, un magistrado o un abogado comete una falta? ¿Quién vigila a los vigilantes, por así decirlo? Bueno, pues para eso existe una jurisdicción disciplinaria. Y su nombre lo dice casi todo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Su única misión es investigar la conducta y sancionar las faltas de todos los funcionarios de la rama judicial, desde el empleado más sencillo hasta el magistrado de la más alta corte, y también de los abogados que ejercen su profesión. Son, literalmente, los jueces de los jueces. ¿Y quiénes los eligen? Esta tabla lo explica muy bien. Es un sistema mixto. Son 7 magistrados en total. 4 de ellos los elige el Congreso, de unas ternas que le manda el Consejo Superior de la Judicatura. Y los otros 3 también los elige el Congreso, pero de ternas que envía el presidente de la República. Así se combina una visión desde adentro de la rama con una visión desde el Ejecutivo. Y con esto, ahora sí, cerramos este mapa completo de la estructura, las funciones y los controles de la rama judicial colombiana. Un poder que, como hemos visto, es fundamental para el equilibrio de la democracia. Un sistema complejo, sin duda. La gran pregunta que queda en el aire es, ¿cómo se traduce todo este diseño en la justicia del día a día para la gente? Realizar estos análisis a fondo, de verdad, requiere mucho esfuerzo y dedicación. Y para poder seguir creando contenido que ayude a entender mejor cómo funciona nuestro país, el apoyo de la comunidad es simplemente esencial. Por eso, si esta explicación aportó algo de valor, hay 3 cosas súper sencillas que marcan una diferencia enorme.
La primera, suscribirse al canal Soy Mérito para no perderse los próximos análisis. La segunda, darle me gusta a este material porque así la plataforma se lo muestra a más gente. Y la tercera, compartirlo con esa persona que sabemos que le puede interesar. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Con el apoyo de la comunidad, podemos seguir llevando este tipo de conocimiento a muchas más personas. Nos vemos en la próxima.